El centro ceremonial de Tibes es uno de los únicos dos que han sido restaurados aquí en Puerto Rico y que representan un aspecto muy importante de nuestra herencia indígena. Tibes fue originalmente habitado por grupos de los indios saladoides. Más tarde estuvieron los indios que llamamos desde el punto de vista arqueológico ostionoides y finalmente de los taínos. O sea que ese hecho de la estratificación cultural que se encuentra en Tibes lo hace sumamente interesante. Además, la importancia del centro de Tibes es que es anterior al centro ceremonial de Caguana, unos siglos antes, mientras que Caguana es casi la culminación de la cultura taína aquí en Puerto Rico y en las Antillas. El centro de Tibes es anterior. Desde el 1982, Puerto Rico cuenta con el Centro Ceremonial Indígena de Tibes en Ponce, el más antiguo del Caribe y uno de los más completos y antiguos de las civilizaciones que habitaron en Puerto Rico. Como testigo centenario de esta historia, Tibes no deja de renovarse y de asombrar al mundo con sus excavaciones arqueológicas y sus descubrimientos constantes. Hay sitios que tienen de esta antigüedad, que tienen estructuras ceremoniales como la de Tibes, pero Tibes es único en términos del número y el tamaño de las plazas y los batalles que tenemos. No hay otro sitio hasta el momento que se haya encontrado en Puerto Rico o en ninguna otra parte del Caribe que tenga la antigüedad y el número de plazas y batalles que tenemos aquí. Hasta el momento esta es la más antigua. En Tibes se puede encontrar la evidencia del juego de pelota que practicaban los indios aquí en las Antillas, el juego llamado batey, que se jugaba con una pelota de goma, que fue la primera vez que los europeos descubrieron el uso de una pelota de goma que rebotaba considerablemente en el piso. También en Tibes hay un tipo de plazas que difiere un poco de las formas de las plazas de Caguana, y a través de las excavaciones que se han hecho allí pues se han encontrado restos sumamente interesantes, especialmente de enterramientos y de material arqueológico que representa diferentes culturas indígenas que poblaron esa zona. Científicos de Estados Unidos y de Puerto Rico, bajo la dirección del Dr. L. Antonio Curet Salim del Film Museum of Chicago, realizaron excavaciones modernas que apuntan a que Tibes fue un centro comunitario con asentamientos arcaicos o precerámicos hacia el año 3000 a.C., aún antes de convertirse en un centro ceremonial indígena. La evidencia más directa de que existieron grupos indígenas en Tibes o habitaron en Tibes es los restos humanos que encontramos, los entierros de los ancestros que murieron y fueron enterrados aquí en Tibes. Estos entierros, aparte del aspecto biológico, nos dan mucha información sobre prácticas culturales y también sobre aspectos sociales de los grupos indígenas. Aunque aún se debate el origen de esta cultura, en general existen dos explicaciones que son actualmente las más aceptadas. La primera, que estos grupos se originaron en Sudamérica y migraron a Puerto Rico a través de las Antillas Menores. Y la segunda, que provinieron originalmente de la península de Yucatán y eventualmente cruzaron a Cuba, La Española y Puerto Rico. Además, se pueden hacer estudios de ADN genéticos en los que podemos comparar los genes de estos individuos que se encontraron en Tibes con los de individuos de Centroamérica, del área de México y del área suramericana y determinar posiblemente de dónde surgieron, de qué tronco genético surgieron los grupos que habitaron Tibes. Lo más posible no se encuentre un ancestro, sino se encuentren varios ancestros. Como somos humanos, tendemos a interaccionar mucho con diferentes grupos. En estos centros ceremoniales indudablemente venían representantes de las diferentes aldeas que vivían en los alrededores. Yo siempre pienso que estos centros no eran de habitación, sino que eran centros como son en el caso en Yucatán, de los mayas, áreas donde era para rituales que venían de los poblados cercanos. Y en una de las actividades era el juego de pelota y también los areitos donde se cantaba la historia del cacique, la historia del pueblo,
y se bailaba, se tocaba la música con los instrumentos musicales de los indígenas, y es la importancia que tiene el centro para recordarnos estas manifestaciones de las culturas indígenas que lo poblaron. En Tibes fue la definitiva evidencia de que las plazas y los batalles de pelota formales como se encuentran aquí y en Utuado eran de un periodo pretaíno. No todas las plazas y batalles eran taínas. Y en Tibes, antes de Tibes se sospechaba eso, pero no había evidencia. Fue en Tibes en que se determinó esto. Hay otras estructuras que ya son más rectangulares, y eso las llamamos batalles o plazas de pelota, donde se juega la pelota. Y creemos que esas son las que se usaban para jugar el juego de la pelota, porque como baloncesto, como balompié, fútbol, los campos tienen que ser rectangulares para que un equipo esté a un lado y el otro a otro lado. Si son cuadrados redondas, no hay forma de diferenciar qué área le pertenece a cada equipo, y por eso tendemos a llamarla batalla. Sin embargo, esto es una hasta cierto punto de especulación que nosotros tenemos por la forma de la estructura, ya que muchas estructuras aquí en Tibes son un poco chiquitas para, ¿verdad?, tener un juego de pelota como se describen en las crónicas de los españoles. Los taínos y sus papás pretaínos y los abuelos, los Icneri, que el conjunto es el arahuaco de Sudamérica, ¿no? Se supone que tenían el dios mayor llamado Yocajú, Bagua Maracotí, ¿no? Ese es el dios todopoderoso, el creador. Luego las siguientes deidades, ¿no? Estaba Huracán, el dios malo, acompañado con 2 dioses más, uno del agua y otro del viento. Se supone que creían en los maboyas, los espíritus malos, además de Huracán, ¿no? Se supone de que clasificaban a la naturaleza para así, pues, saber identificarla, ¿no? Esto es el dios del viento, este es el dios bueno, Caraya, que es la luna, Güey, que es el sol. Sí, ellos creían, eran politeístas, claro. Y todo es, como digo siempre, todo es naturaleza, relación humana con la naturaleza. A través de mitos le explicaba el origen de ellos, el origen de los animales, de las plantas. Uno de los árboles que el indio utilizaba es la cojoba o cojobana. La semilla, el indio la mezclaba con polvo de caracoles molidos, lo introducía en una pipa llamada canuto, en forma de Y, procedían a inhalar el alucinógeno, supuestamente caen en trance y tenían comunicaciones con los dioses o espíritus. La cojoba es la primera vez que se encuentra en el Caribe, evidencia arqueológica de la presencia de cojoba, del árbol de cojoba, en un sitio arqueológico. Tibes siendo un centro ceremonial, lo más posible se utilizaba la cojoba en sus ceremonias religiosas. Uno de los requisitos para celebrar la ceremonia era permanecer en ayuna, porque tienen que estar limpios, purificados, preparados para tener contacto con los dioses, y después de haber ayunado, comprobar que estaban limpios. Se provocaban el vómito introduciendo en la garganta una especie de espátula vómica hecha de hueso humano o de hueso de manatí. Hay una serie de mitos sumamente interesantes recogidos por un fraile en la Española, en los comienzos de la conquista, Fray Ramón Pané, que nos cuenta a nosotros y nos explica las creencias que ellos tenían y sus costumbres. Una de las costumbres principales del cacique era el de comunicarse con los dioses, y esto lo hacía usando una droga, la cojoba, unas semillas que se molían y se mezclaban con otros productos y se inhalaban, y esto le creaba a él unas visiones en que él podía comunicarse con los dioses, y así era que se conocía el oráculo de lo que iba a ocurrir, y eran ceremonias que se llevaban a cabo cuando había que preguntarle a los dioses algo sobre guerra, sobre un huracán que había destruido las cosechas, todas estas situaciones que ellos sufrían.
En el Centro Ceremonial de Tibes se han extraído 142 osamentas humanas. El mismo fue descubierto en el 1975 por Luis Hernández, tras unas inundaciones provocadas por el paso de una tormenta tropical por Puerto Rico. Aunque los vecinos del área siempre supieron de la existencia de piezas indígenas en la zona, que anteriormente al centro se conocía como la Vega del Taní. Para el análisis de dieta y de genético de los huesos humanos que se han encontrado, o los restos humanos que se han encontrado en Tibes, estamos tomando dos tipos de muestras. Una es un pedazo de un hueso largo y la otra es 2 dientes. El pedazo de hueso largo se utiliza para análisis químico para determinar qué tipo de dieta tenía el individuo, más o menos a la edad que moría, ya que la composición de los huesos cambia según la vida de la persona, así que cuando uno muere, la composición química determina más o menos los últimos 10 años del individuo en términos de su dieta. Los dientes se están tomando con dos propósitos. Uno es para el material genético, porque el esmalte del diente sella el material genético que está dentro del diente, así que se mantiene un poco puro, no se contamina la muestra tan fácilmente como los huesos. Y el segundo diente es para comparar la composición química de ese diente con la composición química del hueso largo. ¿Por qué? Porque los dientes más o menos surgen o se desarrollan en los primeros 21 años del individuo. Así que podemos tener un poco de la imagen de la dieta del individuo durante el proceso de desarrollo hasta que llega adulto y lo comparamos con el hueso largo, que son de los últimos 10 años ya siendo adultos. Comparando esas dietas se puede determinar varias cosas, entre otras cosas se puede determinar si el individuo creció en un lugar específico, luego se mudó a otro sitio y la composición química del hueso va a ser distinta del diente. Así que podemos determinar cambios en dieta, pero también cambios en localidad de residencia del individuo. Los hallazgos recientes realizados por el doctor Antonio Curet Salim y que pertenecieron a las tribus Icneri presentan piezas y pedazos de vasijas en el que se teoriza que cocinaban casabe, pedazos de cerámica, huesos de jutía, un mamífero roedor común en la época y que se cree que eran amuletos, además de dientes humanos y caracoles. These are a few bones from a fish that we found below the rock that we just lifted. This is vertebrae, one of the bones from the spine of the fish, and this looks to be a little piece of a long bone, so a limb bone. Perhaps a fish. Yeah, it looks like it's very thin, very fragile. Could be of a land mammal. And it's interesting because this is the first animal bone that we found in this level, and we find it immediately below the large rock that we just lifted. Esto nos dice, mire, con un pedacito de hueso de este tipo ya nos está diciendo varias cosas. Primero, algo de la dieta. Así que está hablando de parte de la economía. Segundo, es marino, así que nos está diciendo que tuvo que venir de la costa de alguna manera. Tercero, de qué manera llegó acá. Pudo haber sido por intercambio con gente de la costa, como por ejemplo debajo de Plaza del Caribe aquí en Ponce, se encuentra un sitio grandísimo, el sitio de Caracoles, que es contemporáneo, estuvo contemporáneo con Tibes, así que quizá hubo intercambio. O quizás fueron allá a pescar, entonces los detectives fueron hasta allá a pescarlo. Pero entonces para llegar allá a pescarlo ya la costa está ocupada, así que tiene que tener unas relaciones con la gente allí que permitan ir hasta la costa más. Encontramos dos piedras, una piedra natural y esta piedra que ha sido trabajada, así que tuvimos que expandir la unidad ahí en esa área para poder investigar esa piedra que está trabajada. Y más o menos le ha hecho un dibujo, como se tiene que registrar todo en arqueología. La razón principal por eso es que estamos destruyendo el registro arqueológico según excavamos. Una vez se sacan las cosas ya no se pueden volver a poner como estaban, así que estamos destruyéndolo. Por lo tanto hay que tomar medidas para recoger la mayor cantidad de datos que podamos, y una forma de tomar datos es con dibujos. Aquí está la trinchera original que se extendía hasta acá originalmente, y aquí está la extensión que hicimos para exponer el resto de la piedra. La cerámica que se ha encontrado en Tibes refleja en parte los
recipientes que ellos tenían, el arte a través de la decoración de esa cerámica demuestra que tenían ya un desarrollo alto de la cerámica, aunque principalmente la cerámica de Tibes pertenece al periodo ostionoide, que es una cerámica que se caracteriza por poca decoración, pero allí también se ha encontrado material de la cerámica saladoide, que es una cerámica donde se usaban pigmentos, el blanco, el rojo, pero la que predomina es la ostionoide. En Tibes tenemos varios petroglifos, y para que sea un poco mejor estamos mojando aquí para que se vea el diseño. Esto es uno clásico aquí de Tibes que se encuentra bien en la plaza principal, pero bien abajo en el suelo de la plaza. Y representa mayormente una cara con dos orejas, o quizás no son orejas en sí, pero son las orejeras, unos artefactos que se ponían en la oreja para adorno. Tenemos los dos ojos, la boca y unos rayos como en forma de barba saliendo de la mejilla de la cara. Según la investigación arqueológica, parece ser que este era el área central de la aldea Igneri, en el periodo antes de que este sitio se volviera un centro ceremonial. Las excavaciones originales de los años 70 y los 80 en el sitio encontraron mayormente dos agrupaciones de entierro, uno aquí debajo de la plaza principal y otro debajo del batey, del juego de pelota más grande de Tibes. Ambas agrupaciones de entierro pertenecen a la cultura Igneris. En Tibes se han encontrado una serie de enterramientos que demuestra que ya las creencias mágico-religiosas de los indios que habitaban el lugar creían en la inmortalidad, que creían que después de la muerte había otra vida, y por eso los enterramientos demuestran que hubo una preocupación por conservar el cuerpo, y a veces junto al cuerpo se depositaban ofrendas, no solamente ofrendas de comida, para la vida del más allá, sino también adornos personales y sus utensilios. También en Tibes se encuentran los primeros, de una forma clara, los primeros agrupamientos de entierros de las culturas Igneris. Anteriormente se encontraban entierros, pero de una forma que no estaba en conjunto, los arqueólogos no estaban de una manera que se puede encontrar de esa manera. Y fue en Tibes, con las excavaciones originarias de la sociedad guainía, que se encuentran de que los grupos Igneris tendían a enterrar sus ancestros en agrupaciones, posiblemente relacionados con el parentesco. De manera que estos enterramientos son sumamente importantes como un ejemplo del desarrollo cultural de los aborígenes. Una vez se pasa a la cultura pretaína, ya no se entierran a los ancestros en estas áreas, parece ser que se entierraban en las unidades domésticas. Se construyen las plazas, las estructuras monumentales que vemos aquí, y que es un espacio, se crea un espacio más formalizado para ceremonias, fiestas, actividades públicas. Algunos cronistas que nos relatan a nosotros de que en estas celebraciones de los taínos también habían formas de mostrar destreza y de luchas cuerpo a cuerpo, en que algunos así atletas, podríamos decir, de esa sociedad indígena, luchaban unos contra otros, igual que en el caso del juego de pelota se apostaba. El juego no solamente tenía un valor mágico y de un ritual religioso, sino que también servía como un deporte y se apostaba a quién era el ganador de esos juegos de pelota. Las plazas y batallas de Tibes, construidos por la cultura pretaína alrededor del año 700 a los 1100, se supone que están orientadas a los momentos de sol, momentos de la luna. Grandes exámenes se han hecho aquí en Tibes relativos al momento del sol, momento de la luna. En una de ellas, la que llaman la Plaza de Estrellas, es una pieza única de la arqueología mundial, de forma elíptica con triángulo, que los astrónomos aseguran que está orientada a los equinoccios y solsticios. Hay un batey que tiene una forma de herradura. Se supone que una de las calzas está orientada a la salida y caída del sol, el 21 de marzo. Eso es lo que se llama el equinoccio primavera. No tan solamente es un equinoccio, es un cambio de temperatura que se utiliza, la misma naturaleza, ¿no? Purificación, ya vamos a ese tiempo a escuchar los tantos pajaritos, tantas aves, vamos a ver la naturaleza que está haciendo un cambio, claro. Desgraciadamente, por alguna razón, Tibes nunca fue ocupado por grupos
los que llamamos taínos. Los taínos normalmente van del 1200 al 1500, pero para esa época ya Tibes está prácticamente abandonada. Las investigaciones arqueológicas que hemos llevado hasta el momento han encontrado muy poco material taíno, que no implica que hubo una habitación aquí de ese periodo. Lo interesante de Tibes es que en cuestión de abandonamiento, Tibes no es único para el área sur de Puerto Rico. Es para el 1200 más o menos que muchos sitios, sobre todo en el pie de monte sureño, muchos sitios indígenas se empiezan a abandonar, muchos de ellos con plazas y batalles. No tanto como Tibes, pero tienen sus plazas y batalles y se empiezan a abandonar en ese periodo del 1200. Se han encontrado áreas de aluvión en parte del sitio que prueban de que Tibes se inunda o se había inundado en ciertas épocas. Pero no en todo el sitio, así que quizás eso no explique completamente por qué se abandona Tibes. Es por esto que Tibes vibra con energía de sus historias centenarias y no cesa de asombrar al mundo con su magia, aguardando para ser descubierta, entendida, admirada.